Buenas noches, bienvenidos a Palabra de Honor, el programa que conducimos Eduardo Ibáñez Padilla y quien les habla, Prudencio Bustos Argañarás. Hoy tenemos un invitado que es un importante empresario de Córdoba, ¿no? Sí, señor. ¿Por qué no le cuentas a nosotros? Cómo no, el ingeniero Marcelo Olmedo, que es el presidente de Promedom, una de las empresas más interesantes que tiene Córdoba, porque es un grupo familiar que se hizo de la nada, sin contratos con el Estado, aplicando lo que se llama el incentivo y el ingenio. Flamante, en este momento, creo que la semana pasada, presidente de la Cámara de Exportadores de Córdoba. Y lo hemos llamado justamente porque lo han nombrado presidente, para hablar del tema de Brasil, Prudencio, que es un tema que complica mucho Córdoba, y también para hablar de las perspectivas futuras que él ve a la economía del país. Magnífico, entonces los invitamos a que nos acompañen. Yo quería decirles que el tema mío de hoy es un tema que no les va a permitir salir de su silla. Voy a hablar de la visita de Ebe de Bonafini al Papa Francisco, Prudencio. ¿Qué tema? Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Hoy voy a referirme a un acontecimiento del que antes de ayer se han cumplido 71 años. El 4 de junio de 73 años. El 4 de junio de 1943, un golpe de Estado, uno de los tantos que hemos tenido en la Argentina, derrocó un gobierno constitucional y un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas se hizo del gobierno. En ese momento, el presidente de la Nación era un catamarqueño, el doctor Castillo. El doctor Castillo había sido elegido como vicepresidente del doctor Roberto M. Ortiz en el año 1938. Pero la enfermedad que tenía el doctor Ortiz, una severa diabetes, lo llevó a un problema oftalmológico que terminó dejándolo ciego. Eso impidió que pudiera continuar en su cargo y fue sustituido por Castillo. Faltaba poco tiempo para que se venciera el mandato de Castillo y se iba obviamente a convocar a elecciones. Y un partido llamado Demócrata Nacional, que agrupaba una serie de partidos de distintos lugares del país, partidos de orientación liberal, conservadora, o ambas, liberal y conservadora, postulaba la candidatura de un empresario salteño que se llamaba Robustiano Patrón Costa. Robustiano Patrón Costa quiso ser mostrado por algunos grupos como una especie de explotador que vivía a expensas de sus empleados. Lo cierto es que era totalmente distinto. Tanto es así que el Partido Socialista pide y logra que la Cámara de Diputados haga una investigación sobre la principal empresa, que era un ingenio azucarero que tenía el doctor Patrón Costa en Salta, y la Cámara de Diputados nombra una comisión que es presidida por el diputado socialista Alfredo Palacios.
Al regreso de Salta, Palacios hace el informe, y el informe realmente era una alabanza a esta empresa. Uno de los cargos que se le hacía era que tenía almacenes a donde los empleados, en el lugar de cobrar el sueldo, sacaban mercaderías, que se les descontaba el sueldo. Y eso para él era una explotación, porque estaba sacando un doble beneficio al venderle esta mercadería. Cuando fue allá se dio cuenta de que, desgraciadamente, en esa zona de Salta, no estaba en Salta capital precisamente, el ingenio tabacal, había un alto índice de alcoholismo y muchos de los empleados gastaban en alcohol su sueldo, y cuando llegaban a su casa no les alcanzaba para vivir. Los sueldos que pagaban estaban por encima del sueldo medio argentino, y además en los almacenes los precios a que se vendían las cosas eran exactamente los precios de costo, es decir, no había ninguna ganancia, no había ninguna utilidad de parte de la empresa. Lo cierto es que el comentario, el informe que hizo Palacio fue un informe por demás elogioso. Bueno, el día en que se proclamaba la candidatura de Robustiano Patrón Costa, un grupo de oficiales que se llamaba GO, Grupo de Oficiales Unidos, de neta inspiración fascista y simpatizante con el nazismo, estábamos muy cerca de la terminación, estábamos en plena Guerra Mundial, 1943, dio un golpe de Estado, encabezado nada menos que por el propio ministro de Guerra de Castillo, que era el general Pedro Pablo Ramírez. Fue destituido Castillo, se declaró el estado de sitio, la disolución del Congreso, se proscribió a los partidos políticos, como habitualmente ocurrió, se estableció un control de los medios de difusión, que en general en ese momento eran exclusivamente medios gráficos y radio, y la intervención de las universidades nacionales. Allí aparece la figura de un coronel que se llamaba Juan Domingo Perón, el que es nombrado ministro de Guerra, es decir, en sustitución del cargo que el nuevo presidente de facto Ramírez había tenido en el gobierno constitucional. Al poco tiempo se crea la Secretaría de Previsión Social, que también la ocupa Perón sin dejar su cargo anterior. Este golpe fue, al igual que el golpe de 1930, del cual Perón, siendo capitán, también había participado, al igual que el del 30, fue avalado por la Corte Suprema de Justicia. En una acordada realmente que da vergüenza, la Corte dice que como el gobierno de facto es el que ejerce el poder, eso es legítimo y las disposiciones son legítimas y hay que obedecerlo. Esta acordada fue 3 días después del golpe, el 7 de junio de 1943. A poco de asumir, Ramírez, que era simpatizante del Eje, Berlín-Roma-Tokio, que estaba en guerra con los aliados, manda un emisario a Alemania para comprar armas de guerra. Y esto genera una situación de tensión incluso dentro del mismo ejército, donde había sectores que no simpatizaban con el nazismo, y Ramírez se ve obligado a declarar la guerra al Eje, una guerra que ya el Eje prácticamente tenía perdida. Pero poco después Ramírez se ve obligado a renunciar y es sustituido por el general Edelmiro J. Farrell. Perón, que era ministro de Guerra y secretario de Previsión Social, suma, sin dejar estos dos cargos, el de vicepresidente de la Nación. Desde la Secretaría de Previsión Social y fomentó la creación de sindicatos muy atados al Estado y atados en particular a él, en personal, impulsó una serie de medidas importantes en materia social que mejoró la situación de los asalariados. Esto es necesario reconocerlo, y declaró prácticamente la guerra al comunismo, combatiéndolo con persecuciones muy severas. El 19 de septiembre del año 1945, la situación de la nación se había tornado bastante complicada. La oposición, sobre todo la Iglesia Católica, que había apoyado a Perón en sus comienzos, Perón había restablecido la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, que estaba prohibida por la Ley 1420, se hace una movilización de la oposición en la ciudad de Buenos Aires y se reclama que la presidencia de la Nación se deposite en manos del presidente de la Corte Suprema de Justicia. El gobierno acusa el impacto, dispone la prisión de Perón y su destitución y su reclusión en la isla de Martín García, y la oposición creyó que había tenido éxito y que había derrotado al gobierno.
Pero el 17 de octubre, movilizado por, en ese momento, la mujer, no sé si estaba ya casado con Eva Duarte, y un grupo de gente, sobre todo gente de la CGT, que él había impulsado su creación y que respondían personalmente a él, hacen el 17 de octubre una gran movilización en la ciudad de Buenos Aires que obliga al gobierno a devolverle la libertad a Perón. Perón crea, apoyado por su mujer, por Eva Duarte, el Partido Laborista, un partido que se integra con gente proveniente del radicalismo, fundamentalmente Hortensio Quijano, por grupo de militares, de la CGT, de la Iglesia Católica, algunos conservadores y algunos industriales también, un sector del empresariado. Y se convoca a elecciones. El gobierno ya no puede seguir sosteniéndose y convoca para el 24 de febrero de 1946 a elecciones. En esas elecciones se presenta el Partido Laborista, como les digo, con la candidatura de Juan Domingo Perón, Horacio Quijano. Y en oposición se integra una coalición llamada Unión Democrática, que lleva la fórmula Tamborini Mosca y que está integrada por radicales, sectores conservadores, demócratas progresistas, comunistas y socialistas. Los Estados Unidos, digamos, manifiesta su adhesión a esta candidatura de la Unión Democrática y a través del embajador en Argentina, una intromisión indebida sin duda en la política local, que se llamaba Sproul-Braden. Y la consigna de los laboristas fue Braden o Perón, es decir, Estados Unidos o Argentina. Perón gana y lo primero que hace es destituir a la Corte de Justicia, acusándola de haber convalidado el golpe del cual él participó. Luego empieza a disponer una serie de medidas que implican la intervención abierta del Estado en la economía, se nacionalizan empresas, el petróleo, los ferrocarriles, el gas, los teléfonos, se crean empresas públicas, se crea el IAPI, que maneja todo lo que sea comercio exterior, no podían las empresas hacerlo sino a través del IAPI, y empieza a gastar los recursos en una serie de emprendimientos que obviamente traían bienestar, pero sin recursos para poder sostenerlo. Y acentúa el centralismo hasta límites brutales. La concentración de poder dentro de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores llega a un extremo que, bueno, solo lo conoceríamos años después, como hoy ocurre. Bueno, ¿cuál es la historia? Ya después la conocen. La reforma del 49 permite la reelección indefinida, da por tierra con el federalismo, los gobernadores eran delegados del poder central, no incluye el derecho de huelga y aumenta hasta límites peligrosos las facultades del Poder Ejecutivo. El gasto se dispara, aparece la inflación, la deuda externa aumenta enormemente y Perón, a pesar de todo ello, es reelegido en 1952. Ahí empieza el personalismo a llegar a extremos también muy peligrosos, se persigue a los adversarios políticos, Perón y Balbín, que eran diputados, van presos por decisión del Poder Ejecutivo, no de un juez, por cierto, se destituye jueces por decreto que no respondían al Poder Ejecutivo, los nuevos jueces debían mandar un telegrama de adhesión personal al presidente de la Nación y a la doctrina nacional, que era el pensamiento de Perón, hay confiscaciones, clausuras de periódicos y de empresas, etcétera. Se pelea con la Iglesia, destituye 3 obispos y hace sancionar leyes de divorcio y legalizando la prostitución, que hace que la Iglesia reaccione. Prohíbe la enseñanza religiosa que él había restituido en los colegios públicos y al final es excomulgado por el Vaticano. Y ahí empieza ya la persecución muy grande. Ahí empiezan las frases de Perón en sus discursos: al enemigo de justicia, ni justicia, por cada uno de los nuestros van a caer 5, voy a repartir alambre de fardo para que los cuelguen, etc. Y bueno, la caída de Perón es en la Revolución de 1955. Cayó víctima de su propia medicina, es decir, de otro golpe de Estado tan malo como el anterior, porque los golpes de Estado no los hay buenos y malos, lo hemos dicho más de una vez, y desgraciadamente una de las cosas más graves que dejó el peronismo es una fractura en la sociedad argentina, lo que hoy se da a llamar la grieta. En ese momento la sociedad argentina se dividió en peronistas y antiperonistas, una división de 2 sectores irreconciliables que desgraciadamente hoy atenuada, sin embargo todavía está presente. Y eso ha impedido que en la Argentina pueda haber una política de acuerdos que permita el emprendimiento
de políticas, de Estado que trasciendan el gobierno de un solo partido. De todo esto se han cumplido 73 años. Es bueno recordar no solo lo bueno, sino también aquello que para algunos no lo ha sido, para que no repitamos los errores del pasado. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero, 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Bueno, hoy hemos invitado al ingeniero Marcelo Olmedo, a quien vamos a entrevistar en los dos bloques habituales. Yo mañana doy una charla de apertura mental. Creo que la tendrías que dar vos, Marcelo. Marcelo es el presidente de Promedom, una empresa que realmente es interesante por la iniciativa y la apertura mental que tiene. Pero hoy lo hemos invitado porque te acaban de nombrar, Marcelo, presidente de la Cámara. ¿Cómo es el nombre completo? Cámara de Comercio Exterior de Córdoba. La Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, yo lo dije mal en la presentación, por un periodo de 2 años. De 2 años. De manera tal que vamos a charlar de estos temas con Marcelo. Magnífico, bienvenido Marcelo. Tuvimos ocasión de visitar la empresa Promedom el año pasado con Eduardo. Tuvimos una entrevista con Marcelo y realmente quedamos asombrados de cómo un grupo de gente de la nada, como dijiste vos, es decir, sin una inversión de grandes capitales, pudo ir formando poco a poco una empresa dedicada a prótesis y ortesis, ¿no? Efectivamente, prótesis. Prótesis, fundamentalmente. Porque encontró una idea, lo que yo digo siempre, ustedes encontraron una idea, creo que fue tu padre el que les dio la idea inicial. Y la trabajaron y consiguieron un nicho. Bueno, pero vamos a empezar primero... Un nicho queda un poco feo, decir un nicho de mercado. Para mí un nicho es un nicho de mercado. Pero empecemos por tu nuevo nombramiento. Querríamos un poco que nos cuentes con Prudencio qué es la Cámara y cuáles son las perspectivas que tiene. Bueno, la Cámara de Comercio Exterior es una cámara con más de 50 años de trayectoria en Córdoba. De verdad que la fundaron muchos de nuestros predecesores que hoy son las empresas más destacadas de Córdoba. Da los nombres de los más importantes para Fulvio Pagani, Scarafía, Venturi, todos estos empresarios que en el año 1964 ellos ya sabían que el futuro de la Argentina pasaba por integrarse al mundo y sus empresas hoy lo representan y claramente hoy 50 y pico años después se ve el mismo desafío. Las empresas que se integran al mundo tienen una perspectiva para empresas y para su gente, ¿no? Lograr puestos de calidad, empleos de calidad para la gente requiere sustentabilidad. Y esto se logra solo si sos competitivo en el mundo. Si vos en tu compañía estás dependiendo de una resolución del Ministerio de Comercio que te proteja con una barrera arancelaria, la perspectiva de tu empresa es una. En cambio, si sos competitivo y podés trascender al mundo, la perspectiva de tu compañía y la perspectiva y lo que podés generar como empleos con sustentabilidad y calidad es muy diferente. Y esto es lo que se trata en la Cámara de Comercio Exterior. En la Cámara de Comercio Exterior están aglutinadas
270 compañías de Córdoba, que en general todos tienen este principio. Nos parece muy importante que Argentina vuelva a ser un partícipe activo de la economía internacional. Esto que recién hablamos, la Argentina fue grande probablemente 100 años atrás, porque era uno de los líderes en el comercio internacional, tenía un rol protagónico en el mundo, hablaban de la quinta economía del mundo, era faro, era luz para un montón de gente de todo el mundo que ha formado nuestro país con la migración de un montón de países, porque era partícipe, era líder en la economía internacional. Esto que perdimos por algunas cosas que ocurrieron en los últimos años y que Prudencio seguramente los podrá contar con mucho mejor detalle, han logrado que esta Argentina hoy pareciera que ni siquiera se anima a ser un partícipe activo en la economía internacional. Y esta es un poco la filosofía desde la Cámara, a ver cómo lo volvemos a lograr que Argentina y Córdoba en particular tenga un posicionamiento en el mundo, ¿no? Vos tienes expectativas y en general la Cámara tiene expectativas que a través de la acción de este nuevo gobierno pueda ser posible esta reinserción. Sí. ¿Crees que se están dando los pasos necesarios para que eso se verifique? Todo lo que se ha hecho en los últimos 150 días era absolutamente imprescindible para volver a imaginar que nos podemos reinsertar en el mundo. No era posible volver a reinsertarse en el mundo aislado y asociado solo con Venezuela, China o Rusia. Claramente volver a estar en el centro del mundo, volver a tener acceso a los financiamientos internacionales, eliminar los absolutos distorsivos impuestos. Ningún país en el mundo grava la exportación, salvo una cuestión muy coyuntural y emergente. Nosotros hemos tenido hace 8 o 10 años impuestos directos a todas las exportaciones, no solo la soja. Bueno, eran aberraciones que hoy se han levantado y verdaderamente esto genera una perspectiva muy distinta para que Argentina y sus empresas vuelvan a exportar. Es importante, Marcelo, que expliques qué diferencia hay entre una empresa que trabaja en el mercado interno y una empresa que vende sus productos afuera. Bueno, Eduardo, para mí el tema central tiene que ver con la sustentabilidad. Hace un año trajimos gente de la Georgia State University, que son, diría en Estados Unidos, una de las universidades con más foco en negocios internacionales. Empezó el curso que estábamos muchos directores de empresa con una frase: empresa que esté en un solo país probablemente en los próximos 10 años no va a sobrevivir. Los flujos financieros que un día van para un lado, otro día van para otro, estamos viendo Brasil, que ustedes querían charlar, es un problema de que de golpe Brasil hay crisis. Si vos estás con todos tus negocios puestos en un solo mercado, sos muy frágil para que cualquier compañía te vuelve a adquirir. El primer cambio que haya te deja descolocado. Absolutamente. Entonces vos, y esto volvía a la gente, ¿cómo podés crear puestos de calidad, puestos sustentables, planes de carrera para que la gente crezca si tu empresa no tiene la sustentabilidad que te la da únicamente ser una compañía competitiva? Este me parece que es el tema central. Ahora, ¿tenemos tiempo para una última pregunta? Una pregunta más. ¿Cómo ves vos, Marcelo, el tema de Brasil, cuando políticamente Brasil prácticamente no tiene solución en el corto plazo? Bueno, si no tiene solución política estamos muy complicados. La crisis brasilera, como vos bien lo decís, es una crisis mucho más política que económica. Yo quisiera ser un poquito más optimista en que una solución tiene que haber, porque obviamente sin liderazgos políticos ya vimos que los países no avanzan. Hoy hay una crisis económica, hay un déficit fiscal muy importante en Brasil, pero con algún liderazgo económico, algún liderazgo político puede salir. Mientras no resuelvan la política, no hay manera de que salgan. Esto que ha pasado, el presidente Temer, me parece que todavía tiene que demostrar que él tiene un liderazgo político para poder encauzar el país hacia un camino un poquito más previsible. Hoy no se ve todavía claro el panorama de Brasil, obviamente. Vamos un instante a un corte y luego volvemos. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700.
Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Marcelo, ¿qué porcentaje en la Cámara de ustedes son exportadores de commodities? ¿Qué porcentaje son autopartistas que exportan a Brasil? Y el resto, si más o menos tienes esos datos. De verdad que hay muchísimas compañías que trabajan en esos dos sectores. Te diría que en volumen de dólares de exportación, en nuestra Cámara está Renault, está Fiat, está Volkswagen y un conjunto de autopartistas que por supuesto que son un volumen muy importante. Están los principales players del sector agroindustrial y alimenticio, con lo cual te diría que ambos sectores, si lo vemos como porcentaje de las exportaciones, debe ser un porcentaje muy alto. Pero también hay un gran conjunto en Córdoba de empresas diversas de distintos sectores que a lo mejor no tienen, como podría ser la nuestra, en términos de volúmenes de exportación, seguramente no somos tan representativos, pero generamos muchos puestos de trabajo de calidad y en eso Córdoba tiene una amplitud de sectores enorme. Tenemos fabricantes de helados, fabricantes de lavarropa, fabricantes de prótesis, fabricantes de farmacéuticos. En cada uno de esos sectores vos tenés las 2 o 3 empresas líderes, tienen una participación en el comercio exterior y muchas de esas son las que están en la Cámara y que te diría que son la mayoría exportadoras. O sea, hay una gran diversidad de exportaciones de Córdoba, pero la agroindustria y el sector automotor en términos de dólares son muy importantes. La agroindustria incluye la venta de commodities, es decir, de materia prima, o solo la materia prima. Bueno, hablemos de lo más fuerte que es, aceite o pellets o todo lo que es derivados de la soja, que es muy importante. Hay una industria que para Córdoba es emblemática y que es agroindustria, pero no, todo el complejo del maní. El complejo del maní para Córdoba significa 800 millones de dólares y 12.000 puestos de trabajo. Entonces, yo creo que esto es lo que hay que ver, porque todo la clasificación, el acopio, genera un montón de puestos de trabajo y estos también están en nuestra Cámara y que son de alguna manera economías, todo el sudeste cordobés vive de ese tipo de industria. Y también creo que también lo que tenemos que analizar ahora es, vueltos a insertarnos en el mundo, hay algunos sectores que en Argentina tienen altísima competitividad global y que son los que más rápido van a reaccionar. De eso te quería hablar, Marcelo. Hay 2 empresas cordobesas que son paradigmáticas. Y esto te lo digo porque lo creo y no por el cariño que le he tenido a tu papá. Una es la multinacional cordobesa que ha copado el mundo, Arco. Y otra es Promedón. Salvando las distancias de escala, ¿qué han tenido estas 2 empresas que la han diferenciado del resto? Y no me contestes con falsa modestia porque queremos aprender. Te diría que fundamentalmente es perder los complejos de que yo tengo un enorme respeto porque cada institución que yo llego está la impronta de don Fulvio Pagani, que indudablemente no tuve la oportunidad de conocerlo en vida, pero uno percibe por sus obras. Y me parece que don Fulvio Pagani, en nuestro caso es igual, perder el miedo a tener que competir en el mundo. Yo creo que esto es central. Los argentinos nos hemos quedado un poquito con miedo a ¿Cómo competís en el mundo vos cuando empezaste sin tener ninguna posibilidad de competir? Pero es que ese es el problema. Sí tenés posibilidad de competir. Sí tenemos posibilidad de competir desde que somos muy pequeñitos. Yo digo, nosotros empezamos a exportar a Brasil en el año 89. Digo, para ponerlo en contexto, en el año 85 fundamos la empresa y éramos 2 personas y no teníamos
ni un peso. Pero ya en el 89 nos pareció que había un nicho en Brasil que estaba bueno y ahí fuimos. Y después fuimos a Chile. ¿Ves que él dice nicho porque es ingeniero? Nicho de mercado, para Es corregir una ingeniero. Los adecuada. médicos pensamos en nicho como el destino final de nuestro fracaso. Claro. No es preciso. Esto es un nicho de mercado. Con lo cual yo creo, y esto tiene que ver con lo que está pasando en la economía mundial, y en la Cámara también tenemos un área en que estamos trabajando mucho, que es innovación tecnológica. Yo creo que Córdoba tiene una enorme oportunidad de generar empresas innovativas tecnológicas, pero tienen que ser globales. Yo creo que hay que pensar que ya no da más ninguna industria cuya escala solo sea un país. En nuestro sector no tienen posibilidades de crecer sustentablemente. Y hay una ventaja adicional. La tecnología de hoy está disponible para todo el mundo. Absolutamente. Yo me acuerdo cuando nosotros éramos jóvenes se hablaba de la brecha tecnológica y nos decían Estados Unidos está 25 años inalcanzable. adelante. Era inalcanzable. Ellos tenían tecnología que nosotros no conocíamos. Hoy toda la tecnología está en Internet. Tenés que entrar en tu computador y lo tenés a tu disposición. Tenés que tener con qué comprarla. Pero está disponible. Y eso yo creo que no saber aprovecharlo. Todo esto me hace acordar aquel viejo dicho que dice que cuando soplan vientos fuertes hay individuos que se guardan en un refugio para no hacer sufrir daño y otros construyen molinos. Esa es la actitud proactiva que los ha llevado a ustedes a hacer lo que son y a todas esas empresas que vos has mencionado. Sí, yo creo que hay una palabra que hoy está muy en boga, que es emprendedor. Y yo creo que esta es la clave, y Córdoba en particular tiene mucho emprendedorismo. Si vos analizás la radiografía argentina, vas a ver que Córdoba tiene una densidad de empresas nacionales muy fuerte, porque tiene muchos emprendedores, y tal vez el mensaje para la audiencia es decir, todos esos emprendedores que se animen y que pueden competir, que me parece que este es el mensaje que hay que... Bueno, tengo que cambiar el tema. Vamos. No puedo no hablar de la Fundación Córdoba Mejora estando vos presente. Muy bien. ¿Por qué no le explicás a la gente de qué se trata? Bueno, esta fundación es una hermosa... Tenés un minuto. Una hermosa iniciativa. 2 minutos, Fede nos roba siempre tiempo. Es una hermosa iniciativa que hace 5 años empezamos con muchos amigos empresarios o ejecutivos de empresas, y que tiene un foco en tratar de resolver o ayudar a resolver todos los problemas que tiene nuestra sociedad. Hemos empezado fuertemente en un tema que para nosotros es central. Educación. Educación. Nombrate 2 o 3 de los socios, si se puede. Voy a ser injusto, porque bueno. hay 25, 30, o hay 30 empresarios en el directorio Bien. y 110 empresarios que están apadrinando escuelas de la provincia de Córdoba. Bueno, explica entonces. Hoy, uno de los proyectos más exitosos es que estamos formando en un programa de 3 años a directores de escuelas. Directores de escuelas secundarias, pero no ayudándolos a pintar una pared, sino ayudándolos en la gestión de una organización de la misma o mayor complejidad que lo que tienen nuestras empresas. Ayudándolos a armar un tablero de control, asesorados por gente con fuerte formación en el área educativa, y poniendo un empresario al lado de cada director para ayudarlo en la gestión del ¿Son colegio. directores de empresas privadas o de cualquier tipo de empresa? De cualquier tipo de empresa. Mientras tenga, ¿cuál es el valor? Hoy uno de los puntos más débiles probablemente del director, que tiene una gran formación en pedagogía, es su capacidad para gestionar, y quien gestiona una escuela, además del problema pedagógico, tiene un enorme problema de gestión de recursos humanos, de gestión de recursos. Y es ahí donde probablemente la sinergia con el empresario es muy buena, y se han hecho unas relaciones espectaculares, realmente hay muy buenas. Entonces este es un programa que ha crecido enormemente en los últimos años. Los directores pasan 3 años por esta formación, y hoy ya hay alrededor de 180 de las 900 escuelas de la provincia que están bajo este programa. Este es uno de los programas más exitosos de Córdoba Mejora, pero no el único. No el único. ¿El Ministerio de Educación de la provincia participa allí? Trabajamos absolutamente de la mano del Ministerio, que sea absolutamente colaborativo para tratar de construir. De hecho, no diferenciamos entre escuelas públicas y privadas, porque ojo, que escuelas privadas, uno piensa que son las escuelas muy caras de la ciudad de Córdoba. Hay una gran cantidad de escuelas en toda la provincia que atienden sectores vulnerables y que son de gestión privada. Así es. Y en todas estas nosotros, sin discriminación, pero una gran mayoría son de la provincia, con lo cual es un trabajo en conjunto con el Ministerio, ¿no?
Magnífico. Bueno, sería para un programa especial. Especial, hablar. Podemos invitar al actual presidente. El actual presidente presidente es Marcelo Cid, presidente de la empresa Apex. Marcelo Cid. Cid, presidente de la empresa Apex, que estoy seguro que encantado. Registramos el nombre. Bueno, lo vamos a lo vamos a hacer porque nos interesa muchísimo y más tratándose todavía de educación. Absolutamente. Bueno, Marcelo, como te digo, Federico nos roba los minutos, así que te tenemos que despedir agradeciéndote la gentileza de haber venido a visitar. Un honor para mí. Gracias, Marcelo. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Hoy voy a hablar de un tema que todo el mundo me ha dicho que no hable, pero con Prudencio nos hemos hecho un compromiso cuando iniciamos este programa. Nosotros tenemos que ser formadores de opinión, por tal motivo tenemos que hablar de todos los temas, y ustedes podrán coincidir o no. ¿Por qué me han dicho que no hable? Porque la mitad de la gente que está de un lado no va a estar de acuerdo y la otra mitad tampoco. El tema es la visita de Ebe de Bonafini al Papa Francisco, al Vaticano. Este tema es muy complejo de entender, ¿saben por qué? Porque el Papa en realidad son tres cosas y porque Ebe de Bonafini en realidad son tres cosas. Voy a empezar con el Papa. ¿Qué es el Papa? Para explicarlo en tan poco tiempo, voy a utilizar la simbología de las llaves. Lo primero que es el Papa es la llave dorada, que abre las puertas del cielo. ¿Quién le dio esa llave dorada al Papa? Cristo, cuando le dijo a Simón, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y entonces, el Papa es el representante de Cristo en la tierra, el Papa también es el jefe de la Iglesia Católica, y el Papa también, cuando habla ex cátedra, es Vox Dei, la voz de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que para los católicos, y esto es un problema de fe, para los católicos, cuando el Papa habla ex cátedra, estamos obligados a aceptar lo que el Papa dice. Y quien no lo acepta, termina separado de la Iglesia. La segunda llave es la llave de plata. Esa llave no se la dio Cristo. Esa llave la adquirió él con el tiempo, fundamentalmente con Pipino el Breve. El Papa le manda un mensaje urgente al emperador del Imperio Romano de Oriente porque los lombardos estaban por invadirlos, que lo defienda. Ya no existía el de Occidente. El emperador le contesta, no puedo, tengo que defenderme de los musulmanes. Entonces Pipino el Breve, rey de los francos, lo auxilia, derrota a los lombardos y ese territorio se lo regala al Papa. Y el Papa pasa a ser el monarca de los estados pontificios, un rey, más que un rey, porque era un rey teócrata, es decir, además tenía el poder religioso.
Esos estados pontificios, para que ustedes lo entiendan, era un tercio de Italia, la parte media de Italia, que iba casi, les diría, desde Venecia y Florencia hasta Nápoles, con Roma en el medio. Después los pierden en casi toda la medida con la unificación de Italia y hace un concordato con el duce y se queda con el Estado del Vaticano. El Estado del Vaticano es un país reconocido, simbólico porque tiene el tamaño del Parque Sarmiento de nuestra ciudad, pero es un país. Por lo tanto, el Papa tiene rango de jefe de Estado y además, dentro de ese país, tiene todas las inmunidades. Esa es la llave plateada, que es el símbolo del poder politemporal, político y económico, porque la Iglesia Católica tiene una serie de bienes económicos que los administra el Papa. En el aspecto de la llave plateada, los papas, no este papa, los papas a través de la historia han cometido grandes desaguisados, para no utilizar otra palabra. Han cometido enormes acciones indebidas. Y esto lo puedo decir con toda la tranquilidad, porque no lo digo yo, lo dice la Iglesia, lo dice la historia de la Iglesia. Saquen la serie de los Borgia y van a ver lo que era el poder temporal de los papas. Pero nunca la actuación temporal de un papa tuvo incidencia en la llave dorada. Nunca en la historia de la Iglesia. Pero hay una tercera llave, que yo la llamo la llave invisible. El Papa, después del Concilio Vaticano II, donde pidió perdón a los judíos, antes que eso se acercó a los hermanos ortodoxos y protestantes, pidió perdón a los judíos, y luego, fundamentalmente, el Papa Juan Pablo II se abrió al mundo. El Papa se convierte o adquiere la llave invisible, que es un referente a nivel mundial aceptado por todos los hombres de buena voluntad del mundo. Y con la tercera llave invisible, el Papa hace lo que quiere y cada uno de los fieles puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo. ¿Quién es Hebe de Bonafini? Hebe de Bonafini son tres cosas también. La primera es una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, un grupo de mujeres que en una época de dictadura organizaron la búsqueda de sus hijos desaparecidos. Y entonces lograron fama mundial. La segunda, una señora que pactó con Kirchner y hizo un trato político con Kirchner donde los dos se beneficiaron, y entonces ya, no quiero usar la palabra prostituyó porque es muy fuerte, pero es muy parecido, su accionar como madre de Plaza de Mayo. ¿Por qué? Porque Kirchner le daba un beneficio económico. Y lo tercero, que es Hebe de Bonafini, es uno de los íconos de la corrupción en la Argentina. Hebe de Bonafini fue, me estoy acomodando la corbata, fue utilizada por Cristina para evadir la ley de obra pública y le dieron a ella la posibilidad de hacer viviendas económicas cuando no estaba en condiciones de hacerla, sin los controles de la ley de obra pública, porque había un importantísimo retorno, como ya se ha comprobado en los programas de Jorge Lanata. Ella la contrató una persona que no estaba capacitado para hacerla, que también era un corrupto, que ustedes ya saben quién es, Schockländer. Esa persona va a Roma a ver al Papa. Y entonces acá viene la reacción de la gente. ¿Puede el Papa recibirla o no puede recibirla? Si ustedes me preguntan a mí, yo les diría, a mí no me gusta que el Papa la reciba, porque el Papa, al recibirla, le está dando un escenario a una persona que es ícono de la corrupción para que la vea todo el mundo. Pero el Papa está ejerciendo la función de la llave invisible. No está actuando acá como representante de Cristo en la tierra, ni como jefe del poder político de la Iglesia. Está actuando como referente de los pensadores, de la gente de buena voluntad del mundo. De manera tal que el Papa en su actuación puede hacerlo y yo puedo discrepar o no discrepar. Ahora, quien
muestran lo más, ¿por qué voy a dudar de lo menos? El Papa Francisco, desde el día en que asumió, se erigió en una persona que combatió la corrupción, decapitó la cabeza de la curia romana, ¿entienden lo que estoy diciendo? Intervino el Banco del Vaticano. No quiso ver al arzobispo que lo vino a saludar, que era de alguna manera uno de los íconos del problema con los pederastas. No lo quiero ver, le dijo al arzobispo de Boston, luego llevado a Santa María Maggiore. De manera tal que un papa que ha ganado reconocimiento en el mundo por la lucha contra la corrupción a nivel universal, si en el tema puntual de la Argentina yo no termino de entenderlo, tengo tres alternativas. Una es decir, el Papa es el Papa y yo no me meto, que es la alternativa de la persona que no quiere pensar. A mí Dios me dio la posibilidad de pensar. La siguiente alternativa que han tomado algunos amigos míos es decir, este Papa no representa mis ideas, tengo ganas de dejar de ser católico, me voy a pasar al protestantismo. Y la tercera alternativa, que es la que he elegido yo, es decir, señores, ¿no estará el Papa viendo algo que yo no veo? Si yo camino por la llanura y tengo un bosquecillo, puedo no ver lo que está detrás del bosque. Pero un águila que vuela arriba del bosque puede ver que detrás del bosque hay otra cosa y tomar decisiones o tener actitudes que yo desde la tierra no las comprendo ni las entiendo. Entonces, yo le doy al Papa por todo lo que ha hecho en su trabajo universal, le doy al Papa un hándicap y digo, hay actitudes de la llave invisible que yo no tengo obligación de compartir. El Papa es de San Lorenzo, yo iba a decir soy de River, pero Prudencio se va a enojar porque River es un cuadro de Buenos Aires. Yo no soy de San Lorenzo. Bueno, en la llave invisible puedo discrepar o puedo coincidir, pero si no coincido, le estoy dando al Papa entonces un hándicap para decir, dada la importancia de este personaje, yo debo pensar que tiene información o que tiene una posición diferente a la mía, por la cual él puede hacer o hace cosas que yo quizás no termine de entender. Es palabra de honor. Ocuparme de un tema del cual me he ocupado en otras ocasiones y que algunos podrán pensar que se vuelve repetitivo, pero lamentablemente la repetición no está tanto en el abordaje que yo hago de él, sino en la reiteración del episodio que condeno. La semana pasada hubo una marcha en la ciudad, una marcha que fue apoyada por todos los medios, que tuvo un amplio apoyo de la población, el número de manifestantes fue realmente importante, y que evidentemente enarbolaba una bandera que uno no puede dejar de compartir. Es decir, cuando dicen ni una menos, están hablando de la tragedia, de la gravedad que ha alcanzado lo que hoy se da a llamar en femicidio. A mí no me gusta la selección sexual de la víctima, pero llamémosle como quiera. De todas maneras ha habido un incremento enorme de la muerte de mujeres en casos de violencia doméstica fundamentalmente o violencia vinculada a su sexo. Creo que no soy amigo de las marchas, y ustedes lo saben muy bien. Creo que atropellar los derechos de otros no es una buena forma de hacer valer la opinión propia, ni de protestar o celebrar o lo que fuere, sino que hay medios mucho más civilizados para hacer conocer la opinión y presionar ante las autoridades y proclamar ante la opinión pública lo que se cree que es una causa noble y que en este caso sin duda lo es. Pero más allá de eso, hasta podría aceptar que en este caso se pudiera autorizar una manifestación por la importancia del tema de la convocatoria. Lo que me parece que es una verdadera lástima es que una causa noble como esa se ve empañada por sus consecuencias posteriores.
letreros obscenos, imposibles de repetir, porque sería realmente una grosería de mi parte si yo repitiera las cosas terribles que escribieron en las paredes de nuestros monumentos históricos, del monumento más importante de la Argentina, la iglesia más antigua y la única que forma parte de una manzana declarada Patrimonio de la Humanidad, de la Compañía de Jesús. Cosas absolutamente impensadas que uno pudiera ver, que pasa un niño de 10 años y lee eso, y a mí realmente se me parte el corazón de pensar que ya lo estamos corrompiendo desde su más tierna edad que aprende a leer. Yo me pregunto, ¿es posible que no pueda haber un control de eso? Que esa gente que convoca una marcha para apoyar un movimiento que todos compartimos, o que creo que casi todos compartimos, yo al menos, no pueda tomar medidas para que no haya individuos que se introducen allí para causar estos daños. ¿Es posible que una causa buena pueda traer como consecuencia el daño a la ciudad? Además, me encuentro con una verdadera contradicción que para mí es insalvable. Una marcha que se hace para luchar por la vida, contra la muerte, es decir, para denunciar y pedir que se implementen medidas para evitar que se produzcan asesinatos, muertes, crímenes contra mujeres. ¿Es posible que sea compatible con alguno de los letreros que hemos visto que dice aborto legal ya? ¿Cuál es el mensaje? ¿Basta de matar mujeres, pero déjenme matar tranquila el niño que llevo en mis entrañas? ¿Eso es posible? ¿Puede haber compatibilidad entre ambas cosas? ¿No es una contradicción que por un lado la marcha esté reclamando por la muerte para ir en contra de ella y algunos de las manifestantes escriban en las paredes consignas que piden que las autoricen a matar? Creo que tenemos que reflexionar sobre estas cosas y tenemos que reflexionar sobre la actitud que tenemos con respecto a nuestro patrimonio cultural. Nuestro patrimonio cultural debe ser cuidado por nosotros, nadie va a venir a cuidarnos en reemplazo nuestro. Tenemos nosotros que cuidarlo y el Estado es responsable. Las marchas deben ser autorizadas y si son autorizadas tiene que haber un responsable que firme y si no impide que se cuele gente que comete estos daños, tiene que hacerse cargo de esos daños. Lo mismo pasa con las celebraciones. Ayer ha habido una celebración que a la mitad de los cordobeses seguramente, o a un buen porcentaje, la han disfrutado porque por fin, después de muchos años, el Club Atlético Talleres ha vuelto a Primera A. Yo soy de Belgrano, pero celebro que Talleres haya vuelto a las ligas mayores y que vaya de nuevo a estar con nosotros y que cada partido de Talleres Belgrano dentro de Primera A sea realmente un espectáculo de primera magnitud. Y me parece, hasta también puedo llegar a aceptar que corten la calle, que copen el patio Olmos para celebrarlo, pero ¿por qué también escribir las paredes? Afortunadamente debo decirles que esta vez ha sido mínima la actitud de los hinchas de Talleres en ese sentido, no como en otras ocasiones, y solo he registrado 2 casos, una T pintada en la Academia Nacional de Ciencias y en el patio Olmos algún letrero breve. No lo justifico, está mal, pero por lo menos han avanzado. Pero en cambio, ni una menos, reitero, una causa noble que apoyo con entusiasmo, se ha visto mancillada por estas personas que han dejado este triste recuerdo en nuestros más queridos monumentos. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381.
Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Hemos llegado al final. Sí, no, pero quiero cerrar el programa con una reflexión de Marcelo Olmedo, ¿sí?, que yo creo que es el futuro de la Argentina. Cuando dijo, es que sí teníamos posibilidades de competir contra las empresas extranjeras. Qué extraordinaria la capacidad que tiene la Argentina. Es imposible un emprendimiento exitoso si primero no se tiene confianza en uno mismo y la convicción de que se puede hacer. Eso es el punto de partida. Sin eso no vale la pena intentar nada. Y en eso tenemos que trabajar y eso es lo que tenemos que comunicar a nuestros jóvenes. Se nos acabó el programa, Prudencio. Nos veremos entonces el próximo lunes, si Dios quiere. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.